Este mes tenemos las elecciones para los nuevos líderes, amén, para que trabajen el próximo año, amén, y nos hemos comprometido los que predicamos en la iglesia a enseñar a la iglesia la importancia de saber esperar en Dios y que Dios ponga los próximos líderes para esta congregación. Así que, hermano, hoy quiero hablar de un tema que muy poco se ha hablado o muy poco se habla, pero que es importante para la elección. Es muy importante para la elección a lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad? ¿Quién no puede ser un líder? Está interesante el tema. ¿Quién no puede ser un líder en la iglesia? Ahorita vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a mirar. Pero yo quiero irme introduciendo en esto. ¿Quién no puede ser un líder en la iglesia? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de quién todavía no puede ser un líder en la iglesia. Y aparece en la palabra de Dios como un neófito. Amén. Así de que, hermanos, voy en esta hora a pedirle que abra su Biblia allí en Primera de Timoteo. Timoteo capítulo 3, versículo 6. Timoteo capítulo 3, versículo 6. Cuando usted ya lo tenga, hermano, vamos a darle lectura para la honra y la gloria del Señor. Amén. Primera de Timoteo. Amén. Capítulo 3, versículo 6. Vamos a leerlo de pie por la reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Dice... Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1 para que usted entienda un poquito más el contexto. Amén. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Cuando lo tengan, digan amén, hermano. Amén. Amén. Dice, requisitos para los obispos. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino ni pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se envanezca, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Tome su lugar, hermano, alabando al Señor. Amén. Bueno, estamos hablando del tema de importancia, hermano, para nosotros. ¿Quiénes en la iglesia pueden ser líderes y quiénes aún todavía no pueden ser líderes, aunque ellos quisieran? Amén. Yo sé que todos a veces deseamos formar parte de un liderazgo, pero hay momentos, ¿verdad?, que bíblicamente la Biblia dice quiénes todavía no pueden ser líderes. Y yo quiero hablar específicamente de un neófito. Amén. La palabra neófito, grábesela. Amén. ¿Qué es un neófito? Pues quizás para algunos de ustedes es la primera vez que escucha eso, ¿verdad? ¿Y qué es eso, un neófito? Vamos a mirar qué dice la Biblia acerca de quién es un neófito que acabamos de leer. No un neófito, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no sea que se envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Esto significa, hermano, que debe de ser una persona, ¿verdad? Esto significa que se debe de tener cuidado al nombrar a un nuevo miembro de la iglesia, ya que podría caer en la condenación si no tiene un buen testimonio y experiencia. Es decir, hermano, que un hermano que apenas, ¿verdad?, le entregó su vida a Cristo, apenas conoce la palabra de Dios y quizás tenga muchas cosas buenas y no por eso lo vamos a poner, hermano, a ser líder.
¿Por qué? Porque las cosas de Dios son diferentes. Tiene que conocer muchas cosas espirituales para poder trabajar, hermano, para poder enfrentar al mundo. Fíjese que muchas veces se ha corrido el riesgo, en algunos lugares han corrido el riesgo, hermano, de poner a un famoso. ¿Por qué? Porque es famoso, hermano, y como es famoso la gente le va a prestar mucha atención. Mire, en el cristianismo, en la vida del cristiano, ha habido cristianos que evangelizan y evangelizan muy bien y se han ganado para Cristo, ¿verdad? Personas de mucha fama. Es decir, que usted ha visto que de momento un futbolista muy famoso ahora resulta que ya es cristiano. Y como ya es cristiano y mucha gente lo reconoce, a quienes cometen el error de dejarle un micrófono y ahora que él sea él el que nos predique y que sea él el que nos enseñe. Y eso es un riesgo muy grande, y por eso la Biblia dice no un neófito, no un recién convertido, porque hay cosas que no conoce, hay cosas que no ha experimentado. Mejor dicho, un neófito es un recién nacido espiritualmente, y no podemos poner a un recién nacido en un compromiso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que no conoce. ¿Usted pondría a su hijo a cocinar para usted, un niño? Pues para empezar no sabe ni qué va a hacer, ¿verdad? Usted, ¿verdad?, no le va a dar a un niño algo porque no sabe, es un neófito, es decir, alguien que carece de experiencias, que carece de conocimiento, que no es lo mismo el conocimiento y la experiencia, no es lo mismo la teoría y la práctica. Entonces, un neófito, dice la Biblia, no lo pongas, así sea muy famoso, así sea un artista, ¿verdad? Mire, usted ha conocido artistas que han sido artistas en el mundo y luego se convierten a Cristo. Oh, mira, se convirtió a Cristo fulano de tal y era bien famoso, y ya hasta lo ponen detrás de un púlpito y al poco tiempo, ¿verdad?, ya lo mira otra vez en el mundo. ¿No les ha tocado mirar eso? Pero no que era cristiano. Pues intentó ser cristiano, pero como miró que las cosas de los cristianos no son tan fáciles, porque vivir la vida como cristiano no es fácil, es vivir por fe, para la fe en Cristo Jesús. Hermano, mucha gente piensa que no, pues mejor le doy para atrás y se regresan al mundo. Pero se comete el error en algunos lugares, ¿verdad? Y eso es lo que queremos también prevenir nosotros, cometer el error de poner a un neófito. ¿Quién se graba esa palabra en su mente? Neófito. Diga conmigo, neófito. Porque vamos a hablar de esto, hermano. ¿Por qué? Porque quizás en la iglesia, ¿verdad?, tengamos neófitos, y siempre va a haber neófitos, ¿verdad? Todos, hermanos, de alguna manera tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos a la hora de eleccionar. Por eso, hermano, en la iglesia, hermano, cuando se pone un líder, no se pone alguien que tenga fama, o que tenga fortuna, o que tenga, ¿verdad?, que sea popular, ¿verdad?, muy reconocido en el pueblo, ¿verdad?, o que sea el amigo de todos, ¿verdad? No, se pone, hermano, al que Dios dispone, el que Dios dice que vamos a poner. Así no sea el más famoso, así no tenga dinero, así no tenga fama, eso no importa, porque Dios es el que pone a quien Él quiera. Así que estamos hablando, hermano, de una persona que es recién convertida a Cristo. No debe de ser un recién convertido. Y hoy vamos a hablar de eso, hermano. Quienes no pueden ser líderes. Y no porque no sea buen líder, quizás tenga buena pinta de líder, quizás sea un buen líder a futuro, pero corre un riesgo. Y eso es lo que queremos ver, que no queremos poner en riesgo a un niño espiritualmente. ¿Verdad que usted cuando tiene un niño espiritualmente de 1 año, 2 años, 3 años, no los pone al peligro, verdad? O usted tiene un bebé chiquitito y sabe que ese niño va a correr peligro, no lo pone al peligro, no los pone al peligro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo quiere cuidar hasta que crezca, empiece a gatear, empiece a caminar, empiece a correr, empiece a hablar, empiece a leer, empiece a comprender, empiece a discernir. Entonces, hasta que empiece ese jovencito, ese niño a crecer, a tener un desarrollo físico, de la misma manera se tiene que hacer en el área espiritual. Tenemos que esperar, hermano, ese desarrollo espiritual. Muchas veces miramos al niño recién nacido espiritualmente, ¿verdad? O ese niño físicamente recién nacido, y nació listillo ese niño, abusadito el niño. ¿No le ha tocado, hermano? ¿Verdad que usted tiene un bebé y el niño es bien listo? Apenas mira, ¿verdad?, el biberón,
Y ya, ¿verdad? Empieza a demostrar que sabe que es el biberón que va a comer, ¿verdad? Y hay unos que enseñan biberón y todavía no despiertan bien, ¿verdad? No, la mente todavía no les trabaja bien. Bueno, en el área espiritual así tenemos, hermanos, personas que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, no debe de ser un recién convertido, no sea que se envanezca. Primer riesgo que se puede correr en un convertido, que después él se envanezca, que se sienta, ¿verdad? Se sienta tentado por Dios a creerse, decimos allá, el muy salsa, el que él solamente puede, que nadie más de ahí lo va a hacer, que se sienta, ¿verdad?, con ventaja. Y eso la Biblia le llama, y que caiga en la condenación, que caiga, ¿verdad?, en condenación, ¿verdad?, del diablo, que caiga en una trampa, para que mejor me entienda, en una trampa del diablo. ¿Qué? De que se suba su orgullo, porque a veces así pasa. Yo le he contado en mi experiencia, que cuando yo fui músico en la iglesia hace muchos años, mi experiencia se la he compartido a ustedes, ¿verdad? Y gracias a Dios que pudieron ayudarme. Pero yo sentía que cuando tocaba en la iglesia la batería, hermano, bajaba al cielo, ¿verdad? Sentía que ese era mi pensar, porque yo mucho tiempo cuando tocaba en el mundo, hermano, ¿verdad? Y yo tocaba en el mundo y miraba cómo la gente bailaba y se gozaba, y yo me gozaba allí en la batería, ¿verdad? Y entonces cuando yo vine a Cristo y empecé después a tocar la batería en la iglesia, mi mente se trasladaba, ahorita lo voy a hacer bailar yo también aquí a estos también. Y empecé a sentirme que yo era muy bueno para la batería, o sea, manera de presumir, pues. Pero gracias a Dios que me ayudó mi pastor y otros hermanos y me bajaron de la moto. Amén. 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 Y dijeron, no, Oscarita, aquí no es con la carne, aquí es con el espíritu. ¿Por qué? Porque yo, aunque tocaba en la iglesia, ¿verdad? Y era nuevo en la iglesia, recién convertido, pues yo en la carne me metía, hermano, a tocar y a la iglesia. Pero después entendí, ¿verdad?, que estaba corriendo el riesgo. Y bueno, gracias a los que me ayudaron en aquel tiempo, hermano, que se dieron cuenta que estaba corriendo en el riesgo de caer en una trampa del diablo. Por eso hay quienes, no más en la música, hay quienes son buenos maestros. Y como buenos maestros, ¿verdad?, tienen experiencia. Yo he conocido maestros de primaria, secundaria, preparatoria, que conocieron a Cristo, ¿verdad? Y ellos son buenos para enseñar porque tienen la experiencia de la Secretaría de Educación Pública. Ellos saben cómo expresarse en público, cómo hablar en público, cómo darse a entender con un niño, con un joven, con un adolescente, con un adulto. Sabe cómo expresarse. Y entonces muchos de ellos, hermano, tienen esa libertad. Y si es un neófito y lo ponemos como maestro, se corre el riesgo de que, ¿verdad?, se crea también la persona, ¿verdad?, pues muy importante, y se puede dar la importancia, hermano, que el diablo quiere poner en su mente. Por eso recalcamos y decimos que la Biblia dice que no pongamos a un neófito. Esto es un recién convertido. Hay que dejarlo que crezca, hermano, que se desarrolle, que crezca, que empiece a unirse a un líder, que empiece a trabajar junto con un líder, que empiece a desenvolver. Y cuando ya miremos, ¿verdad?, que tenga, ¿verdad?, ese desarrollo, ese crecimiento, entonces, hermano, podemos dejarle un compromiso, hermano, para liderar. Porque no va a ser que se crea el muy, como este hermano acá, mire. Se está arreglando para ir al culto y dice, miren, ahora sí van a saber cómo, ¿verdad?, cómo lo voy a hacer, lo que tenga que hacer, porque a veces eso corre peligro. La gente, ¿verdad?, cae en el descrédito, cae en orgullo, cae, hermano, en una altivez, creyéndose que él es el único. Yo canto mejor, yo predico mejor que el pastor. Mire qué bonito. Porque a veces podemos tener aquí personas que hablan muy bien y pueden tener libertad de expresión y pueden tener conocimiento académico,
Y pueden usar palabras que ni aún el pastor usa. Hay palabras que yo de seculares ni las uso. Y cuando alguien más toma el micrófono y predica y usa esa elocuencia para expresar palabras, dice, caray, mira qué bonito habla ese hombre, ¿verdad? Pues ¿dónde estudió? ¿A qué academia? ¿A qué instituto fue? Y entonces, hermano, por eso dice la Biblia, ten cuidado, nos dice Dios, no poner a uno que caiga en trampa del diablo, que se sienta, que se crea que solamente él puede. ¿No que le ha tocado mirar en la iglesia a uno así a veces en su caminar? Ay, porque hay hermanos y hermanas que, hermano, apenas, ¿verdad?, se les da un nombramiento y ya se creen, ¿verdad? Juan Camaney. Ya se sienten. No, hermano, esto es para la gloria de Dios. Tiene que tomarlo con humildad, sin sentirse más importante uno que el otro. Dice una vez por ahí un hermano, ¿verdad? Lo decía a manera de testimonio. Decía que cuando él, ¿verdad?, fue pues sirviente en la iglesia, cuando le dijeron, hermano, ahora usted va a ser el encargado de los ujieres, ¿verdad? Él se sintió, ¿verdad?, como un pavo así, se esponjó, ahora yo soy el de los ujieres, ¿verdad? Y cuando le dijeron en qué consistía su trabajo, ya no le gustó mucho, ¿verdad? Porque a veces oye muy bonito tu posición, pero tienes que saber que tiene que trabajar. Dios nos llama a servirle a todos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que esto que yo quiero hablar, hermano, acerca de qué es el lazo del diablo. Por eso es una protección, para no poner, hermano, a una persona muy... Mire, en el tiempo pasado ya pusimos, quizás yo cometí el error, voy a hablar en nuestra congregación, quizás en el tiempo yo cometí errores, porque siempre se cometen errores, ¿verdad? Siempre se cometen. Mire que a mí para ser pastor en el tiempo pasado, ¿verdad?, duraron para tomar una decisión 6 años. Y en esos 6 años yo tampoco quería, pero... yo no quería, la verdad no quería, pero 6 años para tomar una decisión. ¿Sabe por qué? Porque uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar a un líder. ¿Qué es, hermano, esto de caer el lazo del diablo? La Biblia describe al diablo como un enemigo astuto que busca destruir a las personas. Una forma en que el diablo trabaja es atrapando a las personas en un lazo. Un lazo es una trampa que se coloca para capturar animales o personas. El diablo usa el engaño y la tentación para hacer que las personas caigan en su lazo. Escuche eso que acabamos de leer. El diablo usa ese lazo para atraparlo. Y una vez que lo atrapa, muy difícilmente, ¿verdad?, ese hombre, esa mujer, hermano, va a discernir que ya cayó en una trampa del diablo. Porque, hermano, estamos trabajando en el área espiritual y le vamos a servir a Dios, pero el diablo nos va a poner trampas. El diablo nos va a poner trampas. ¿Para qué? Para que usted y yo no sirvamos. Si Dios te va a llamar a servir a la iglesia para el próximo año, tienes que estar seguro de que el diablo va a poner muchas trampas para hacer caer tu liderazgo, para que la gente, ¿verdad?, no crea en tu liderazgo, para que te vaya mal en tu liderazgo. El diablo siempre estará ahí, hermano, tirándote la soga hasta querer atraparte, y una vez que te atrape, te va a querer amarrar. ¿Para qué? Para que tú no sirvas. Por eso, hermano, hay líderes, hermano, que han caído en esta trampa del lazo del diablo, hermano, pero Dios, hermano, si le va a ayudar si usted cree, hermano, que el que lo puso fue Dios y al que le va a servir es a Dios, y hágalo con humildad. ¿Qué significa, hermano, estar cautivo bajo la voluntad del diablo? Significa que el diablo tiene ese poder. Tiene un poder, hermano. No crea que el diablo no tiene un poder. La verdad es que el diablo tiene un poder. Por eso Jesús siempre nos dijo procurar no darle oportunidad al diablo, porque el diablo tiene un poder. ¿Verdad? Que un día Dios lo va a justiciar a él
por abuso de poder o por la manera como usó el poder, pero él tiene un poder para controlar a la persona, para controlar sus pensamientos, para controlar sus sentimientos, para controlar sus acciones. Una persona cautiva no puede escapar de la trampa del diablo por sí misma, necesitará la ayuda de Dios para ser libre. Por eso, hermano, cuando tú seas el próximo o la próxima, según sea la voluntad de Dios, hazlo con humildad. Sirve con humildad. Dios te va a dar la oportunidad de hacerlo. Yo estoy seguro que Dios le da oportunidades a todos. Pero una vez que cuando tengamos los nuevos líderes para el próximo año, si esa es la voluntad de Dios, cambiar los líderes para el próximo año, y si Dios te llama a ti, recíbelo con humildad, recibe ese privilegio, esa oportunidad de servirle a Dios, porque no hay mejor privilegio, hermano, que ser un servidor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay mejor privilegio o oportunidad de servirle a Dios. Mire, es como de una manera terrenal, si el presidente de esta nación te llamara a ser parte de su equipo, ¿cómo te sentirías tú, hermano? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? ¿A poco no te sientes, verdad, contenta? Pero procura no esponjarte como el pan Bimbo, así. Cuando está el pan Bimbo en el horno se esponja, hermano. ¿Verdad? Trata, hermano, de no tomar esa actitud, sino con esa misma humildad y esa misma sencillez, mantente sirviéndole a Dios. No un hermano neófito. Un hermano neófito sí puede participar de un servicio en la iglesia para mirar su desarrollo, su crecimiento, pero no es recomendable ser líder, según la palabra de Dios, porque necesita llenarse de muchas experiencias. Porque cuando ya eres el líder, te vas a frustrar, porque las cosas no salen como tú quieres, como tú piensas, porque los hermanos no te apoyan, porque los hermanos no te respaldan, porque parece ser que están en tu contra, y a veces no es eso, a veces es que como eres nuevo o nueva, pues no sabes cómo hacer las cosas. ¿Cuántos de ustedes, hermano, han entrado a un trabajo, verdad? Y usted es nuevo, no sabe ni dónde están las herramientas, dónde están las cosas, y anda preguntando, ¿y aquí dónde está esto? ¿Y dónde ponen esto? ¿Y dónde llevo esto? ¿Y dónde traigo esto? ¿Verdad que sí? Imagínense que a una persona que es nueva en el evangelio, ahora lo ponen a tomar un compromiso de importancia, donde a la hora de la hora no sabe ni para dónde correr, ni para dónde ir, ni qué hablar, ni qué callar. Por eso es importante, hermano, que la persona que Dios llame, hermano, aunque yo estoy seguro, yo estoy consciente y seguro de que Dios para esta fecha ya sabe, solamente que a mí me tiene ahorita metido un aprieto, ¿verdad? Pero él ya sabe. ¿Por qué? Porque a su tiempo el Señor nos va a decir, hermano, este me van a servir para este año. Y tome, hermano, esa oportunidad de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero acuérdense, hermano, no un neófito. Amén. ¿Por qué? Porque necesitan crecer, necesitan desarrollar. Yo miro aquí nuestros hermanos que son nuevos. Hay varios hermanos que son nuevos, que están desarrollándose, en algunos en una área, otros en otra, ¿verdad? Pero tampoco, ¿verdad? Quisiéramos meterlos en un conflicto, porque terminan abandonando todo. Ahí está, pastor, su puesto. Ahí está, ponga otro. No es ni mi puesto. No es el pastor el que te pone. Bueno, Dios le da el corazón del pastor poner a los nuevos líderes, pero el que realmente te está poniendo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El que realmente te está llamando es Dios, amén. No esperes que aparezca la voz de Dios del cielo, ¿verdad? Como le pareció a Samuel, y te hable y te diga, ahora tú vas a hacer. No, porque no lo va a hacer así. Ese tiempo ya pasó. Ahora, gracias a la dirección del Espíritu Santo, Dios nos va a decir a cada uno lo que tenemos que hacer, No un hermano neófito, tampoco los hermanos o hermanas que son nuevos, no se sientan rechazados, ni se sientan mal. Sientan que no es el momento, y es por su bien. Fíjese que le voy a contar algo. Tiene que ver mucho con esto. Mi papá tenía una bicicleta lechera. ¿Cuántos conocieron las bicicletas lecheras? Los de Estados Unidos ni las conocieron, ¿verdad? No saben ni qué es eso, ¿verdad? Las bicicletas lecheras son unas bicicletas que usaban los papás en México, de unas llantas muy grandes, como de 25, o de 2 pies, de 28, ¿verdad? El ring, y un cuadro,
grandísimo, ¿verdad? Con parrilla y todo. Una bicicleta bien vieja. Ahorita se me vino a la mente. ¿Sí la conociste, Chayo, esas bicicletas? Yo era un niño y miraba a mi papá llegar en su bicicleta de trabajo, ¿verdad? Y tenía hasta la campanita, trin, trin, y me acuerdo, hermano, que miraba a mi papá todo el tiempo llegar en esa bicicleta. Pues él estaba grande y todo y podía darle bien, pero yo estaba bien chiquillo, hermano. Y a mí algo que me gustaba era que mi papá llegara, pusiera la bicicleta recargada en la pared y en lo que él comía, cenaba, yo intentaba darle a la bicicleta. Pero yo tenía escasos 6, 5 años. Así, imagínense qué chiquillo mocoso, sucio, enterregado, hermano. Lo que hacía, agarraba la bicicleta, los cuernos de la bicicleta aquí, me metía entre el cuadro, hermano, sin zapatos ni chanclas, hacía pata raíz, hermano, y me metía en el cuadro y no sé cómo le daba, hermano, pero me metí ahí, ya la mano me estoy mirando, ¿eh? Todo con el moco así, todo reembarrado, y yo en la bicicleta, hermano, en la calle, hermano. Le digo esto porque uno va agarrando experiencias en esa bicicleta. ¿Y cuántas cosas, hermano, no me pasaron en esa bicicleta? Me enredé el pantalón en la cadena, manché el pantalón de grasa, me estampé por allá con toda bicicleta. No, hombre, me pasó de todo. Bueno, en un recién convertido, a veces uno quiere subirse a la bicicleta, ¿verdad? Y uno dice, yo también puedo, yo quisiera, y se mete uno y le empieza a dar, pero te enfrentas a muchas cosas. No debe, hermano, en las cosas de Dios, hermano, tenemos que hacer con mucho cuidado porque las cosas de Dios son muy delicadas. ¿Cuántos dicen amén? Así que la Biblia dice en 2 Corintios 26, 16, dice, pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Pero yo quiero que nos quedemos en la primera frase, cuando llegó a ser fuerte. Mire, cuando llegó a ser líder. ¿Entiendes esa palabra fuerte por líder? Cuando llegó a ser líder. Su corazón se hizo tan orgulloso. ¿Se da cuenta que hay peligro? Por eso a veces tenemos que tener cuidado aún con nuestros músicos, los que ministran, los que predican, los que hacen cualquier trabajo, porque cuando ya toman un liderazgo y se vuelven fuertes, porque el ser líder te da fuerza, te da poder, te da autoridad. ¿Verdad? Y cuando ya tienes ese poder y esa autoridad, muchos que no saben, mire, hay muchos que se marean, dice por ahí, se marean arriba de un ladrillo, ¿verdad? Véndale un poquito de autoridad y ya se sienten, ¿verdad? Y corren peligro. Por eso dice ahí que cuando llegó a ser fuerte, entiéndase eso de fuerte por líder, ¿verdad? Su corazón se hizo tan orgulloso que hizo las cosas corruptamente. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado con nuestros líderes, ayudar a nuestros líderes también, aconsejar a nuestros líderes que tengan cuidado con eso, con ese poder y esa autoridad que tienen. ¿Para qué? Para que la puedan usar bien para la honra y la gloria de Dios. Que cuando tengan esa autoridad y esa fuerza de autoridad, hermano, no caigan en un descrédito y hagan las cosas corruptamente, que empiecen a quemar fuego ajeno en el altar de Dios. ¿Qué es quemar fuego ajeno en el altar de Dios? Meter las cosas del mundo a la iglesia. Eso es un peligro, hermano. Por eso aún en alabanza, por eso lo puse yo aquí, porque es donde más se corre el riesgo, ¿verdad? Que a veces empezamos a cantar cosas sin saber lo que se está cantando. No porque se oye bonito, o porque está de moda en los radios, se escucha mucho en la internet ahorita. Vamos a meterlo también en la iglesia. Hay que tener cuidado con eso. Amén, muchachos músicos, también ustedes. Tener cuidado qué cantamos. ¿Qué cantamos? Analizar las letras, las palabras de cada alabanza, de cada canto. Hermanos, si son palabras solamente muy sentimentales y no hablan de Jesús, no hablan del arrepentimiento, no hablan de buscar a Dios, hermanos, tengamos cuidado porque a veces no sabemos si le están cantando a Dios o le están cantando a no sé quién. Tenemos que tener cuidado con la alabanza, la adoración, tenemos que tener cuidado con la administración, hermano, porque cuando uno llega a ser fuerte, corre el riesgo, hermano, de hacer las cosas corruptamente. Aún en pastores puede pasar eso.
Porque ha habido pastores, yo he conocido pastores y quizás usted se ha enterado de más de algún otro pastor que también, aún siendo ya el pastor, corruptamente empieza a hacer el trabajo de una manera mala. O no era el pastor, pero como ahora lo pusieron de pastor y cuando ya fue pastor, empezó a hacer las cosas a su manera. Eso es un peligro. A mí me tocó ver, bueno, como tengo muchos años en el Evangelio, hermano, me ha tocado conocer pastores de buenos y malos y regulares. Pero me tocó mirar, hermano, a un hermano que lo pusieron de pastor y apenas lo pusieron de pastor y hizo las cosas a su manera, de una manera corrupta, que tuvieron que quitarlo. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado. Aún para poder un pastor, un ministro, hay que tener cuidado, que no sea un neófito. Amén. Se necesitan muchas experiencias. Se necesita mucha preparación, se necesita mucha oración, se necesita mucho estudio, se necesita mucho de la búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque se trata de hacer las cosas para Dios. Hermano, por eso la recomendación en 1 Timoteo 3:7 que acabamos de leer dice que debe de gozar de buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Lo vuelvo a mencionar. Debe de tener buen testimonio para que mejor lo entiendan. Por eso los muchachos que están a la escuela den buen testimonio y en la escuela, muchachos. Para que cuando vengan sus amiguitos a la iglesia, les crean. ¿Sí o no? También allá en nuestro trabajo tenemos que tener buena reputación. Para que nuestros compañeros de trabajo cuando vengan a la iglesia, pues crean a la palabra de Dios. Pero si nos miran allá en el trabajo, hermano, oyendo, ¿verdad?, las de Chalino Sánchez allá en la camioneta, en el trabajo, y aquí te quieren oír cantar otras alabanzas, decir, oye, pues, ¿de qué bando estás? ¿Del diablo o de la iglesia? Porque allá en el trabajo eres tremendo, varón. Entonces tenemos que, dice aquí, dice la palabra de Dios, debe de gozar de buena reputación, de buen testimonio entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Debe de tener buen testimonio, muchachos o hermanas. Jóvenes, den buen testimonio. Lleguen a sus escuelas, a sus clases, no se salgan de las clases. ¡Ah, que está bien aburrida esa clase! No le hace, estése ahí. Es que ese maestro me enfada. No le hace, estése ahí. Paz de Cristo, estudiantes. Quédense en la escuela, porque un día va a venir aquí la maestra a la iglesia, a la clase, va a venir y este muchacho es el más rebelde que tengo en el salón y ahora diciéndome que levante la mano se llega gloria a Dios. Abusado. Ay, no le estoy pegando duro. De todo me llevan a comer a la salud. Tenemos que dar buen testimonio, ¿sí o no, Chayo? Buen testimonio. Buen testimonio para que la gente crea que tú eres cristiano, que la gente crea que tú eres, ¿verdad? Imagínate que tú das mal testimonio allá afuera y ahora cuando llega tu amigo, tu amiga, tu compañero de trabajo, tu maestra. Y yo tuve esa experiencia, hermano, de que a mi iglesia llegaron un día mi maestra de matemáticas. No era muy buena en matemáticas, pero tampoco era desordenado. Bueno, yo eso digo, yo pregúntale a la maestra. Pero qué bonito se siente que la maestra se siente y diga, mira, aquí viene, él es mi alumno, ¿verdad? Y que lo diga con gusto, y no que lo diga con vergüenza. Híjole, aquí está este muchacho y es mi alumno. Hermano, qué bonito es que la persona que va a ser nuestro líder sea de damas, que no sea la más chismosa de la iglesia. Que no sea la más mitotera, la más argüendera. O hermana, quiere una líder así, ¿no? Dios no quiere a alguien así. O que el líder de varones, hermano, tenga buen testimonio, que no sea el más pleitista, el que le debe a todos los hermanos. El que está más endrogado con todos.